Bienvenidos amigos a un nuevo video de Caribeños por el Mundo. Y hoy nos encontramos en una de las ciudades más importantes del Reino Unido. Fue en el pasado uno de los puertos más importantes de Europa y se caracteriza por exportar uno de los talentos más importantes que hay en la música, la ciudad de los Beatles. Estamos hablando de Liverpool. Ahora sí, vamos saliendo rumbo a Liverpool. Se nos acabaron nuestro día de turismo en Londres. En esta ocasión salen varios autobuses para varias ciudades. Nosotros vamos a Liverpool. Bueno, si hacen esta gracia de viajar a alguna provincia desde esta estación de buses, queda un poco retirada, como a 5 cuadras de la estación de tren. De la estación de tren Victoria. Una cosa es la estación de tren de Victoria y otra cosa es la de bus. Hay varias estaciones. Y nosotros venimos así, súper cargados. Vamos para Liverpool en bus. El bus que nos estamos yendo es uno muy parecido a este, el National Express, y sigue por dentro, bastante cómodo, incluido con dispositivos para cargar el celular o los dispositivos electrónicos que uno tenga. Así que voy a aprovechar para cargar mi celular. Si vienes a Liverpool, una de las cosas que tienes que saber es que él tiene su propio aeropuerto. Pero puedes venir también desde Londres, desde Birmingham y también puedes venir desde Manchester. La opción más económica va a depender desde donde vengas, ¿cierto? Sí, el aeropuerto de Liverpool es un aeropuerto privado y tiende a ser más caro el arribo a ese aeropuerto, igual que el de Manchester, que llegar al de Heathrow, por ejemplo, que es el de Londres. Si vienes desde Londres tienes varias opciones. Te puedes venir en tren, te puedes venir en autobús, y si vienes en auto más o menos gastarías unos 50 pounds por la avenida. Ahora bien, ¿qué te conviene más? Todo va a depender de qué tipo de pasaje consigas, porque en nuestro caso, por ejemplo, vinimos en bus. El tren estaba dañado y nos salió muchísimo más económico el bus. Sin embargo, hay veces que sale más económico el tren. Te puede salir en 50 pounds, pero si lo consigues más caro, más o menos puede estar en 120 por persona. Al estar al norte de Inglaterra, muchísimos ingleses dicen que es frío. O sea, que es una de las ciudades más frías que hay de Inglaterra. De hecho, está muy cerca, si te pones a ver el mapa, está muy cerca de Gales y te queda cerca de Escocia. Y Escocia es bastante frío, bastante fresco. Pero, sin embargo, si tú vas al sur, muchísimos te van a decir que es muchísimo más caliente. Pero si tú contrastas la diferencia de temperatura, tampoco es que es mucha la diferencia. Bueno, si tú vienes del Caribe, todo es frío. Y otra cosa importante que tienes que tener en cuenta es que en verano te van a decir que es bastante fresco. De hecho, vas a ver gente en franelilla, gente que va en chores, pero aquí, hasta en invierno, hay gente que se viste de franelilla y de chores y hace bastante frío. Es una ciudad que aproximadamente tiene 500.000 habitantes. Es una de las ciudades más importantes del Reino Unido. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que forma parte de un distrito bien grande. Y claro, si sumas toda la cantidad de personas, ya es muchísima más la cantidad de gente que hay. Pero aproximadamente la parte de Liverpool tiene 500.000 personas. Una ciudad, digamos que mediana. No es tan grande
pero tampoco es tan chica. Es una ciudad que muchas personas utilizan para venir a estudiar, sea a nivel universitario o para estudiar inglés. Muchos la seleccionan, por ejemplo, a nivel de inglés, porque los precios son más económicos. Dicen que es una de las ciudades más económicas que hay de Reino Unido. Ahora bien, bajo mi experiencia, el tiempo que llevo aquí estudiando, veo que los precios tampoco es que son muy distintos, que vas a conseguir una cosa hiper a la ganga, demasiado económica, en comparación a otras partes de acá de Reino Unido. Sin embargo, si por ejemplo a ti te gusta comprar la comida ya hecha, ahí sí puede ser que veas la diferencia, porque mucha gente acá, cuando viene a hacer los cursos o a estudiar o está en su trabajo diario, no cocina, y al no cocinar ves bastante la diferencia. En nuestro caso nosotros cocinamos, y si haces el contraste del costo de los productos en comparación a otras partes, el precio es similar. De hecho, saca el cálculo más o menos que el kilo de pechuga de pollo más o menos está rondando entre los 6 pounds o los 7 pounds. La carne picada o molida está alrededor de los 8 pounds. Ella te trae lo que son los 5 gramos de grasa, 10 gramos de grasa, depende del corte que tú selecciones, pero más o menos ese es el costo. Si quieres saber mayor detalle, mira los shorts que hemos hecho con respecto a cuánto cuestan las alimentaciones, o cuánto cuesta alimentarse aquí, cuánto cuesta hacer un mercado, y así tendrás mayor idea de cuánto más o menos te saldría hacer un mercado acá. Lo otro que puede salir es un poco más económico, es el accommodation o los alquileres aquí, las rentas. Es más económico que en ciertas partes. Por ejemplo, hay ciertas rentas que te cobran por semana 123 libras. Hay otras que se cuestan más o menos 180. Pero si por ejemplo comparas con Oxford o otras locaciones, hay sitios que te cobran 200 libras o 300 libras por semana. Pero ojo, hay ciertos sitios que en ciertas partes de Inglaterra consigues ciertos accommodation más económicos, pero son difíciles de reservar porque casi siempre están ocupados. Otra de las cosas importantes si vas a venir acá que tienes que considerar es el acento. El acento de acá tiende a ser un poco distinto a los que encuentras en Londres o en otras partes. Se dice, según los mismos ingleses y las mismas personas de acá, que uno de los más difíciles de acá de Reino Unido es el acento escocés, el acento de Wales, que es el de Gales, y el acento de Liverpool. Después ellos dicen que están otros acentos como el australiano que les cuesta bastante entender, pero por ejemplo el acento de Liverpool en algunas ocasiones es bastante complicado entenderlo. No es que es imposible, pero sí es complicado porque por ejemplo me he encontrado a personas que son de los Estados Unidos que me dicen que no entienden. Y si un gringo no entiende, está difícil, ¿no? Se me olvidaba comentarles también, otro de los que ellos consideran que es bastante difícil de entender es el acento de Irlanda. Liverpool también se caracteriza por tener varios pubs, sobre todo los pubs temáticos que están vinculados mucho con los Beatles. Y otra de las cosas que caracteriza mucho a Liverpool es su gente, porque es muy amigable, muy amable, muy dada. De hecho, por ejemplo, ven que uno está medio perdido y te ayudan, buscan como ver, te ayudo, o necesitas algo, o estás perdido, o dónde quieres llegar. Esas cositas así le dan un plus, un valor agregado a esta locación. De hecho, una de las cosas que te dicen en los cursos es que aproveches la fraternidad y la amabilidad de las personas de Liverpool para poder establecer conversaciones. Es decir, aprovecha que las personas de aquí son muy amables, son muy dadas, son muy amigables. Y con eso tienes la ventaja de obtener un amigo Scout. Por cierto, Scout es la forma como le dicen aquí al acento de la gente que es de Liverpool. Liverpool no solamente es la ciudad de los Beatles, sino que, si no lo sabías, aquí se construyeron también varias partes del Titanic. Y tienes museos, tienes varios lugares donde puedes visitar y te cuentan la historia del Titanic y te cuentan la historia de las partes que fueron construidas acá.
También puedes visitar el Museo del Mundo, que es este que tienes acá, el Museo del Albert Dock, que Dock es puerto. No sé qué diferencia hay entre Dock y puerto, sinceramente no sé cuál es. Si lo sabes, déjamelo saber en los comentarios. Y aquí muy cerca, por ejemplo, tienes la biblioteca, que si te gusta lo que es la arquitectura y todo lo que te representan estas dos grandes estructuras, te recomiendo visitarlo. Y por otro lado tienes algunas que otras plazas donde la gente va, visita, donde hace sus picnics. Ojo, estas avecitas que están acá, no sé si las logran ver, son muy comunes acá. Es como que si fuesen las palomas de acá, pero son medio malandras porque te descuida y te roban hasta la comida. Además de eso, también encuentran acá dos catedrales, que una de ellas es la más grande de Reino Unido. O sea, y la estructura es muy bonita. No sé si sean muy creyentes o no, pero la arquitectura llama demasiado la atención, cómo fueron construidas. Una es moderna, y que es la católica, y tienes la catedral anglicana, que la catedral anglicana es la más grande de acá de toda Inglaterra. Fíjense, las estructuras de acá son muy bonitas, o sea, están muy bien hechas y las mantienen bastante bien. No, algo que no se ve bastante, mucha gente, o sea, no es muy concurrido los días de semana en ciertas partes. Pero lo que son las calles principales, donde están los pubs o los clubs, sí hay bastante movimiento de gente. O sea, tengan eso en cuenta, porque hay mucha gente que le gusta más la tranquilidad, y acá es muy tranquilo. O sea, si lo comparas con otra ciudad más concurrida del Reino Unido, por ejemplo Londres, es bastante movida. Ves que la gente está como corriendo, hay mucha gente por todos lados. Aquí, fíjense que estamos en una de las plazas principales que tenemos acá en Liverpool. Hoy es jueves y fíjense cómo está. O sea, no es tan concurrido. Ves 2 personas para acá, 2 personas por allá, pero no es que vas a conseguir un sitio muy populoso. Fíjense que también tienen teatros, tienen algunos sitios donde pueden ir a visitar bastante interesantes y que te pueden servir si necesitas practicar inglés bastante, porque te van a dar bastantes palabras, por ejemplo, relacionadas a historia, relacionadas a, por ejemplo, este era un puerto muy esclavista en el pasado. Entonces, si quieres indagar más sobre la historia, es interesante ir a esos sitios para saber más y obtener idea de otras palabras que no se usan comúnmente y aprender del slang local. También tienes que cerca de esta ciudad hay otras ciudades dormitorios, que por ejemplo tienes a Waterloo, donde la puedes utilizar si quieres alquilar o rentar algo. Te puede salir muchísimo más económico. Por ejemplo, lo que es la parte de homestay, te puede salir más económico, pero tienes que tener en cuenta que para llegar acá desde esos sitios muchas veces tienes que utilizar el tren. Y estamos hablando que mensualmente más o menos estarías gastando unas 76 libras dependiendo de dónde te ubiques, si sacas el pasaje mensual. Pero si tú vienes de vacaciones y te quieres quedar allí, más o menos el pasaje ida y vuelta sería 10 pounds. O sea que es plata. O sea, es bastante plata. Dependiendo, hay unas locaciones que nomás que son 2 pounds ida, 2 pounds vuelta. Pero tienes que sacar el cálculo más o menos cuánto te vas a gastar en transporte, porque eso te va a indicar si en realidad vale la pena quedarte allí o si quieres pagar un poco más y quedarte en Liverpool y no tengas que gastar esa plata. Te lo digo porque a muchos sitios acá en Liverpool puedes llegar a pie, o sea, es relativamente fácil. Y si vas a utilizar el transporte interno, te saldría en 2 libras el pasaje, o sea, el pasaje simple. Y hay ciertos transportes que llegan muy lejos por 2 libras. O sea, que incluso puedes ir a otra ciudad, como por ejemplo, si quieres ir a Blackpool o a otra ciudad cercana, lo puedes hacer en bus. Y estamos hablando que son más o menos 1 hora y media de viaje, que es bastante en autobús.
por 2 libras me parece razonable. Ahora, si te vas a mover internamente dentro de la ciudad, también te vas a cobrar 2 libras por un movimiento corto, o sea, un viaje corto. O sea, saca el cálculo de dónde te vas a quedar y qué te conviene. Ojo, no se me vayan a confundir. Les doy un ejemplo, por ejemplo, Blackpool, que queda lejos, pero a Blackpool tienes que tomar varios autobuses para llegar. Lo más recomendable es ir en tren, que sale un poco más caro. Sale alrededor, si mal no recuerdo, 12 pounds por persona. Pero igualito te lo vamos a dejar esa información exacta en el video de Blackpool. Ahora bien, si quieres ir a otra ciudad, por ejemplo, Southport, que Southport queda como también a 1h30, Blackpool queda muchísimo más lejos si te vas en autobús, si vas en tren como 1h30. Pero Southport, por ejemplo, tomas un solo autobús y pagas solamente 2 libras de ida y 2 libras de vuelta por persona. Y fíjate que si quieres esa opción, te saldría relativamente económica. Por cierto, Southport es bien bonito y Blackpool también, y las otras ciudades que están cercanas a Liverpool también te recomiendo visitar. ¿Qué es otra ventaja? Aquí en Liverpool tienes otras ciudades que te brindan lo que es diversión. O sea, son ciudades que en muchos años la utilizaron las personas acá en UK como centro de diversión y se desarrollaron como complejos turísticos, parques de diversiones, que si salas de juego, que si bingo, que si, por ejemplo, hay unos que tienen incluso parques de agua. Entonces es interesante porque si te vienes acá a Liverpool, puedes visitar tanto Liverpool como esas ciudades aledañas que tienen todos esos parques de diversiones. Si quieres tener una vista 360 de la ciudad, visita esta torre. Es la Radio City. O también puedes tener una vista 360 desde la Catedral Anglicana. Allí también tienes un rooftop que te sale, si mal no recuerdo, son 5 pounds por subir, 5 o 2 pounds. De todos modos, cuando hagamos el video de la catedral, ahí te dejo la información. Y tienes una vista 360. Lo único que el de esta torre que tienes acá, esta torre que ves acá, es cerrada. El de la Catedral Anglicana es abierta y si hace bastante viento y frío, tienes que ir bastante cubierto. Otra de las cosas que también me pareció interesante es que Liverpool durante la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente destruida. Claro, como era uno de los puertos más importantes de Europa y era uno de los puertos más importantes de UK, recibió bombardeos y todo lo que era el Albert Dock original quedó destruido. Gran parte de la ciudad, y es una de las cosas que te dicen mucho acá, gran parte de la ciudad quedó destruida. Y luego les tomó muchísimo, pero muchísimo trabajo reconstruirla. Es decir, que cuando veas tú el puerto de acá de Liverpool, vas a ver una reconstrucción de lo que era el puerto anteriormente. Se trató de hacer todo lo más parecido posible a como era antes. Al igual que el Covent Garden, que era donde tocaban los Beatles, también es una reconstrucción, porque el original, según lo que me dijeron los locales, o sea, según ellos no es lo mismo. A las personas que tienen bastante edad dicen que no es el mismo que cuando tocaban los Beatles. Entonces, bueno, ha variado un poco eso. Pero igual trataron de mantener la estructura de como más o menos era. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si vienes aquí a Liverpool y piensas pasar vacaciones, estudiar, lo que sea, aquí no utilizan mucho el efectivo. O sea, al igual que en casi todo el Reino Unido, es difícil que veas prácticamente un pound en físico. Casi todo es digital. De hecho, hay tiendas que no te permiten el pago en pound, en libras. De hecho, las libras, fuera de juego y de broma, las he visto solamente en los museos cuando dan colaboración para el museo, pero casi no he visto libras. O sea, todo es o una aplicación o con tarjeta de crédito. De hecho, tú pagas el autobús con la tarjeta de crédito, no necesitas comprar ninguna tarjeta adicional ni nada.
todo lo importante es que la tarjeta sea contactless. Otro medio de transporte que utilizan mucho acá en Liverpool son estos monopatines, que si preguntas, las personas te van a decir que son scooter. Si no piensas que es una moto, cuando te dicen scooter, eso es lo que te están nombrando. Y el alquiler de esas scooters es como una aplicación también. Hay muchos sitios que el servicio es con aplicación. De hecho, tú llegas a las tiendas y no te atiende nadie, sino que tú mismo buscas el producto, lo pasas por una máquina y tú mismo pagas. Es decir, por ejemplo, en los aeropuertos, hay aeropuertos que no tienen personal que está ahí viendo si tú necesitas algún servicio adicional. No, todo es automático. Tú automáticamente agarras el producto, lo pasas por la máquina de check-in, ves cuánto cuesta y luego pagas tú mismo. El único inconveniente que veo con las tarjetas es que, por ejemplo, en algunos sitios no pasa la American Express. Pero, que casi me caigo en un hueco ahí. Pero como les comentaba, hay otras opciones. Por ejemplo, los brasileños utilizan mucho lo que es Waze. Es una tarjeta que ellos utilizan precargada y te evita las comisiones de los bancos, porque algunas comisiones son altas. Liverpool es una ciudad muy interesante para visitar. Ten en cuenta también que al estar al norte es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de lluvia durante todo el año. Y aquí te dejo una excursión con una persona que tiene un acento fácil de entender. So all turn of the century. What was it for? Well, the Liver Building was the Royal Liver Building, the insurance building. If you died and you were a man and you were a sailor, the family came here for the life insurance. So a happy building full of widows crying. The Cunard Building, of course, still running today, the great Cunard Company. This is where people would come to buy tickets to Australia. Of course, now it's a museum, the British Music Experience Museum. You could go in there, you could see David Bowie's underpants, Freddie Mercury's nostril hair. It's all in that museum. But the Port of Liverpool building was where this port was managed. But sadly, it's all managed over there now, guys, further north in the city. All of these now are just beautiful relics of when the port was operated and run from here. The Three Graces, named after Zeus's three. Espero que toda esta información te haya sido útil, sobre todo esta última parte donde tienes una práctica de algunos de los acentos más entendibles de acá. En nuestros nuevos videos te estaremos dando mayor información sobre UK, Liverpool y otras ciudades más. Así que recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que recibas el mensaje cuando salgan estos nuevos videos y hasta un nuevo video de Caribeños por el Mundo. Give it to me like